Para mi madre, fui trenzada con tus entrañas al ritmo de tus nanas. De tus senos bebí el rocío que me hizo inmortal. Ahora riego desde las yemas de los míos las semillas de mi vientre. Enséñame, madre, la canción con la que me meciste, esa que a mi alma inarmónica dio paz y les hará dormir mejor que otras canciones. Bueno, buenas tardes, gracias Lourdes Lajas. Gracias por venir y ser protagonista de los podcasts del Eco de los Libres. Eres la autora que ha iniciado la línea de poesía de nuestra editorial El Eco de los Libres con La seda de nuestros cuerpos, tu primer poemario. Lourdes Lajas, para quien no la conozca, pues es profesora, imparte clases aquí en Zaragoza y bueno, es una gran lectora de toda la vida, ¿verdad? Y has escrito toda la vida. Lo que pasa es que nunca habías publicado por lo que fuera. Bueno, porque no era su momento. Cuéntanos un poquito qué ha supuesto para ti el ver, por primera vez, tener en tus manos tu primer libro y transmitir así tu poesía a la gente. Pues ver mis poemas en un poemario, lo primero era algo con lo que yo no contaba. O sea, es un sueño que me has dado la oportunidad, con el que yo ni siquiera sabía que podía conseguir. Porque yo realmente escribía porque lo necesitaba como respirar, para dar forma a una emoción y a un sentimiento. Entonces, cuando lo he visto escrito, me gusta haberlo escrito, pero además me da también un poco de vergüenza el saber que el lector va a tener algo que yo he escrito en mi intimidad. Es un poco como que aquí yo me desnudo mi alma y lo que siento. Entonces, el saber que una persona en su intimidad lo va a leer, va a saber lo que siento, va a saber lo que pienso y yo no ver cómo van a ser sus reacciones o lo que siente él, a veces me da un poco de pudor, podría decir. Aún así, eres habitual en recitales de poesía de la ciudad y también, bueno, con Versos para Poblar has visitado varios pueblos de Aragón. Sí. Y bueno, siempre has estado un poquito en contacto de esta manera con el público, al final. ¿Es diferente el recitar en un recital tus poemas a que el público lo reciba desde las páginas del libro? ¿Tú crees que es diferente? Yo creo que sí. Porque cuando los lees en un poemario, las palabras transmiten la emoción o lo que quieres decir, pero cuando los recito, además de poner énfasis en cada palabra, en cada verso, no puedo evitar, con el lenguaje no verbal, que evidentemente aquí no sale, transmitir todo lo que quiero transmitir y a veces lo que en ese momento concreto, un poema que a lo mejor escribí hace un mes, lo siento de manera diferente y en ese momento del recital lo digo de otra manera. ¿Lo transmites de otra manera? Sí, sí. Depende muchas veces también del contexto, del lugar donde lo estoy recitando, del motivo por el que estoy recitando, de las personas a las que me dirijo. Eso también influye. Bueno, es una de las cosas que más me llamaron la atención de ti al principio, que cómo transmitías en directo tus poemas, cómo los leías. Los lees muy bien y los interpretas muy bien, porque hay que interpretarlos también al final. Se dice mucho, nadie lee los poemas mejor que el propio autor. Es mentira. Alberti los leía fatal, por ejemplo. Pero bueno, en tu caso sí que se cumple esto. Gracias. Entonces, transmites mucho con tu poesía cuando se te escucha en directo y también es importante saber que te estás cogiendo ya un bagaje en los recitales poéticos, ¿no? De tal manera que estamos muy cerca del 8M. El día 7 vas a recitar poemas para el Día de la Mujer y también este poemario se puede decir, bueno, y se dice y es así, es feminista, ¿no? ¿Cómo has plasmado tu feminismo en el libro? ¿Y cómo lo haces en tu poesía? Es cierto que ahora que estamos cerca del 8M y que he escrito algún poema justo para estos eventos, que son 3,
me he informado, ya tenía datos, pero he tenido que leer mucho sobre violencia machista. Y estamos en el 2026 y desgraciadamente en el 2026 se está batiendo un récord de asesinatos de mujeres en manos de hombres, al igual que de menores que se están quedando huérfanos, ¿no? Entonces, quizás me pillas en otro momento en el que había escrito este poemario. No obstante, este poemario yo creo que es feminista porque pretendo dar voz a muchas mujeres que conozco que hablan pero no se les escucha, más bien se les silencia. Y aquí hay muchas historias, sin sus nombres, pero desde luego con sus vivencias. Y entonces me considero afortunada por poder contar las mías y por poder contar las de ellas. Va por ellas, de hecho. En ese sentido está el feminismo aquí. Pero siempre añado que el feminismo, y creo que tiene que ser así entendido, el feminismo es creer en la igualdad de las personas independientemente del género. Por lo tanto, las mujeres necesitamos a los hombres para que esto se lleve a cabo. No hay que excluir. Nos tenemos que ayudar y acompañar. Hay una cita de Alejandra Pizarnik para comenzar el libro. ¿Qué autoras te han influido? ¿Qué autores te han influido a lo largo de tus lecturas de toda tu vida? Luis, a lo largo de toda la vida muchas, pero me voy a centrar un poco más en estos últimos años. Pero son muchas, porque Alejandra Pizarnik desde luego me ha influido Yoconda Belli, me ha influido Gloria Fuertes. Gloria Fuertes me ha encantado, ya la conocía evidentemente como poesía de niños por mi trabajo también, y la poesía de adultos también la conocía, pero para mí ha sido el gran descubrimiento también. También de poetas aragonesas, Sandra Lario me ha encantado como bueno, me parece una de las mejores poetas que yo he conocido. Carmen Aliaga me ha influido, Sagrario Manrique me ha influido, y podría más, pero bueno, así, Cris Rivero también, Ángeles Marto toca temas importantes y puedo seguir, pero son un montón, Hay mucha presencia en el libro de las alas. Tanto alas positivas y luminosas como alas negativas y oscuras, como las del cuervo o las de la mariposa. ¿Qué significa para ti las alas y cómo vuelas a través de los versos? Sin yo saberlo, es cierto que las alas son recurrentes en mis poemas. En la primera parte, de hecho, hablo del fango de mis alas. Yo considero que todas las personas nacemos con unas alas y a lo largo de las experiencias de la vida pues pueden volar libremente o se van llenando de barro, en mi caso, y de fango. Entonces necesité retirar ese fango en mi vida con la ayuda de las personas que me quieren, especialmente mi familia y mis hijas, y esas alas, cuando ya estaban libres de todo barro, comenzaron a volar. ¿En qué medida este poemario es un viaje? ¿Un viaje de la oscuridad o del dolor hacia la esperanza? ¿En qué medida? No te entiendo bien. ¿Crees que es un viaje y que de alguna manera ese viaje también te ha cambiado a ti a través de la escritura? Por supuesto. Para mí la escritura, lo he dicho, no soy la única que lo dice. Para mí la escritura es terapéutica, no puedo decir que no. Pero puedo decir, y a lo mejor suena muy fuerte, que en determinados momentos de mi vida la poesía a mí me ha salvado. Porque he encontrado en ella la manera de expresarme, de contar las cosas sin miedo a hacer daño a personas que me quieren mucho. Entonces sí, la primera parte del poemario hay mucho dolor y mucha gente que me conoce y que lee el poemario sabe identificar incluso algunos
a algunos personajes y eso yo sé que duele, pero no les duele tanto como si se lo hubiera contado sin poesía. No sé si me explico bien. Y claro que es un camino, porque luego al final, la segunda parte, donde ya soy capaz de volar y de escuchar trinos y de ver ya más color en los poemas, eso simboliza mi liberación y mi encuentro al final con la esperanza, sobre todo la esperanza. Y también me hace sentir orgullosa al ver el camino recorrido. Entonces sí que es un viaje, pero continuará, continuará. Eso esperamos. Continuará porque tengo que contar más cosas. Y eso esperamos desde la editorial también que continúe. Hay un diálogo, hay una dedicatoria, no, hay varias a tu madre, pero también a tus hijas. Sí. Y yo creo que en ese diálogo, o he querido ver, y en las presentaciones así lo hemos dicho, o lo he dicho, que era un diálogo de ti misma con tu yo niña, con tu yo mujer, con tu yo madre, pero que al final realmente esos yoes tuyos, ¿no? Sí. Pues dialogan con tu hija, con tus hijas, con tu madre y contigo misma. Sí. Pero es que realmente así ha sido, Marcos. Yo esos poemas los he hecho a partir de diálogos reales con mis hijas, con mi madre más, con mis hijas sobre todo son diálogos conmigo misma de la imagen y el modelo que yo quiero ofrecer a mis hijas. Por eso hay varios poemas que les hablan directamente a ellas. Para ellas no ha sido un descubrimiento estos poemas, porque lo que en ellos leen, ellas lo han leído, ellas ya lo sabían. Lo que pasa es que ahora lo ven en un lenguaje poético. Entonces sí que hay diálogo. Diálogo, la verdad es que con ellas, con mi madre, con mi hermana. Es muy importante mi hermana. Muy importante mi hermana. Con mis amigas, que también las hay. Y con mis hijas. Y con Elena. Y con todas las mujeres, de verdad, que están en mi vida. Sí, decíamos darle voz a otras mujeres que a lo mejor no utilizan la poesía o no pueden expresarse, ¿no? No, es que tampoco pueden. A ver, yo conozco mujeres en las que no pueden hablar. Conozco mujeres que si hablan les hacen daño físico y daño no físico. Entonces están calladas y me da rabia. Entonces aprovecho que haya espacios compartidos donde yo pueda decir alto lo que pienso, siento, lo que vivo y lo que ellas viven, y que la palabra ya sea compartida. Yo creo que ahí cobra el sentido final de todo este poemario y de todo lo que he escrito hasta ahora. En un momento de la presentación, creo que al final se me acercó tu madre y me dijo que de pequeña leías mucho, ¿no? Sí. ¿Recuerdas? Leía mucho y no les gustaba. Bueno, ¿recuerdas qué primeros autores leías y cuáles te llevaron a querer ser escritora? A ver, del niña leía lo que en la escuela me mandaban, lo que en el cole me mandaban. Y cuando iba al instituto, la asignatura de literatura para mí fue como una catarsis, te lo digo de verdad. Y la asignatura de filosofía, cuando empecé a leer los primeros filósofos también. Lo que opina que... primeros... También ha leído. ¿Te gusta? Por ejemplo, me gustó mucho leer La vida sueño. Me gustó mucho leer El árbol de la ciencia. Me gustó mucho en filosofía leer sobre el mito de la caverna, sobre el paso del mito al logos. Me hizo tomar conciencia y plantearme muchas cosas que me encanta, que hasta entonces, como eres muy niña, las das por supuestas, ¿no? Pero cuando de repente te explican cómo se intentaba explicar lo sobrenatural y tú ves como escritores que yo admiraba también se lo han planteado y te dicen lo que ellos piensan sobre ese tema y sobre otros, no sé, a mí me revolucionó. Y recuerdo muy bien cuando mi profesor de literatura y mi profesor de filosofía me hacían hacer comentarios de texto
que me encantaba hacer comentarios de texto, porque además tenías que dar tu opinión y tu visión crítica. Y tuve buenos profesores porque nunca, y eso es muy importante, nunca juzgaban. Hombre, es que... Nos dejaban hablar. No me hacían estudiar solamente los autores. ¿A qué edad te hicieron leer a Calderón de la Barca? Pues Calderón de la Barca, yo es que soy de noviembre, pues con 14, 15 años. Claro, es que en ese momento... Pero es que yo... Te fascina, ¿eh? Ese momento. Y porque yo siempre me he planteado la vida, yo he tenido siempre muchas preguntas desde pequeña y yo no encontraba quien me las respondiera, entonces yo lo buscaba, yo leía enciclopedias en casa. Sí, estaba la luz en casa y cuando me aburría, pues yo decía, venga, empiezo por la A. Creo que no pasé de la D, pero yo que sé, siempre buscaba. O cuando de repente oía un tema de actualidad, no voy a decir cuáles, y decía, es que me siento ignorante. Entonces empezaba a leer y a buscar información, de tal manera que a veces me aturdía, ¿eh? O sea, y lo de leer debajo de las sábanas era así. Está muy bien, esto de leer debajo de las sábanas. Sí. Oye, ¿y tú que eres profesora? ¿Crees que ahora mismo la literatura se imparte de una manera correcta o en las aulas? ¿La poesía está suficientemente presente? Pues voy a decir algo que es muy real y que la gente lo ha oído muchas veces. No existe un buen colegio, aunque a veces sí, sino que existe un buen profesor, al igual que una asignatura. Claro. Quiero decir, dependiendo a qué profesores les preguntes, pues te dirán que la poesía se trabaja o no, se estudia, se vive. En el centro donde yo trabajo, la poesía está presente desde el primer día que el niño entra al colegio a los 3 años. No. No. Porque en mi colegio se trabaja mucho la musicalidad y se trabaja mucho, hay de hecho bueno, como todos los centros deberían tener, un plan de animación a la lectura. Eso es muy importante. Muy importante. Y la poesía tiene peso, porque trabajamos desde chiquitines con rimas. Es que es increíble si vierais a los niños pequeños cómo se les capta la atención con lo difícil que es captar la atención en la actualidad a los niños con poesía, con rimas pequeñitas. Y luego más adelante, en primaria también se trabaja y se intenta que incluso tienen que crear textos. En mi colegio, por ejemplo, se participa en la feria, en diferentes eventos que hay de poesía organizado por el Centro Cívico, y luego en muchos institutos, y eso lo habéis tenido que ver y leer, está ahora poesía para llevar. Se están haciendo unos trabajos bestiales. Celia Barrio, por ejemplo. Sí, ¿Ves? Sí, sí. Y eso los adolescentes piden hacer poesía. Poesía para llevar es un gran... Bueno, ya llevan muchos años, pero bueno, es un gran hallazgo de estos últimos tiempos en las clases. ¿Y por qué crees tú que un adolescente encuentra su lugar en la poesía? Jolín, es que los escuchamos poco. Yo creo que a veces este poemario da voz a mujeres, pero la poesía puede dar voz a adolescentes. Y muchos adolescentes tímidos, que se encierran porque no saben cómo manifestar lo que sienten o porque piensan que nadie los va a escuchar, empiezan a escribir y jolín. Sí. Bueno, el 19 de marzo tendremos la presentación del libro en Antígona, en librería Antígona. Este libro ya se ha presentado en varios... en el Centro Cívico de Torrero fue la primera presentación, que fue impresionante, la verdad. Y bueno, ¿qué estás escribiendo ahora? A partir de, bueno, este libro, supongo que hay poemas actuales, pero también hay poemas más anteriores, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora en qué punto estás? Pues ahora sigo buscando mi identidad. Con este poemario empecé a construirla y sigo descubriendo cosas en mí que desconocía y que me hacen, que pellizcan mi alma, que lo digo muchas veces, son cosas que antes no me
impulsaban a escribir y que ahora sí. Pues, por ejemplo, quizás es una poesía un poco más comprometida. También me estoy dejando influir por también otros autores que estoy leyendo. Ángel Guinda, también lo leo. José Antonio Galante, perdón. Sí, no, es una poesía que intenta ser un poco más depurada. Los poemas, de hecho, están saliendo más cortos porque concentro aún más lo que siento, me esfuerzo por ello, intento jugar también, hacer juegos de palabras que también me gustan y a ti también, como las del canal. Es diferente. La poesía lúdica es una maravilla. Sí que es poesía lúdica, pero tiene que tener alma y tiene que tener, en mi caso, víscera. Es que esto es así, soy así. Y humor. El humor está denostado en la historia de la literatura. Tienes razón. y sobre todo en la poesía. Tienes razón. Ahí tengo que hacer un esfuerzo porque por lo que sea acabamos escribiendo sin humor y el humor es necesario, claro que sí. No, sí. Tengo que practicar más el humor cuando escribo y lo haré. Bueno, Lourdes, dinos si te parece que la poesía es valorada dentro del mundo del libro, de la literatura, o es minoritaria y dentro también del mundo de los lectores también. A ver, yo la poesía creo, cuando empecé, creo que tenía un público minoritario. Lo que pasa es que ahora están cambiando las cosas afortunadamente. Ahora la poesía también es leída por mucha gente joven y eso es muy importante. Y luego es cierto, yo lo he visto con mi poemario, que se están realizando muchos recitales ahora y cuando la poesía la viven y la escuchan, engancha. Entonces, pues, por ejemplo, con mi poemario en las presentaciones y cuando luego compraron el libro, la gente me decía, Lourdes, es que yo no leía poesía porque no la entendía, pero cuando veo cómo la recitas, la empiezo a entender y cuando leo los poemas los entiendo y me estoy aficionando al mundo de la poesía. Y para mí eso es un logro, un premio y ¿qué más puedo pedir? El otro día estuvimos en la biblioteca de Muel presentando el libro junto a Julio Izquierdo, que presentaba Corazonadas. Fíjate que son 2 libros de la editorial. He dicho antes que habías iniciado la línea de poesía, quiero que se entienda bien. Se publicó antes el de Julio Izquierdo, pero está en la colección de manuscritos. De libros escritos a mano, ¿no? Sí. Que es una colección muy especial, por eso la línea de poesía la inauguraste tú. Pero bueno, fíjate que 2 poesías, dos maneras de hacer poesía tan distintas, pero me gustó mucho que llegasteis a un punto de encuentro, un punto en el que coincidíais, como que os movía lo mismo, fíjate. Sí. Julio Izquierdo y primero me encantó su humor. Me encantó humor. Tenía un humor en sus poemas. Muchos finales de poemas son... Humor, lo que hemos dicho claro, antes. Pues por eso incluye el humor. De una manera clásica, además, porque su poesía es clásica. Es clásica y muy formal. Pero, ¿qué pasaba? Pues que Julio Izquierdo y yo nos inspiran las mismas... nos inspira cosas muy sencillas. Como por ejemplo, él lo decía, la sonrisa de un niño. Las cosas sencillas. Nos inspira la naturaleza muchísimo. Nos inspiran emociones que están a la orden del día, que para muchas personas a lo mejor pasan desapercibidas, pero para Julio y para mí pues nos llaman la atención y necesitamos crear un poema, escribir un poema. Entonces sí, de hecho... Hombre, que se inspiran los... Yo tengo un gato y tiene sus poesías. Jolín, un ronroneo. El ronroneo es pura poesía. Que sí. Me acuerdo, mira. Es que sabe que hablamos de él. Claro. Pero sí, con Julio Izquierdo hubo mucha conexión. Me encantó. Muy bien. Sí. Disfrutamos mucho. Y un saludo para Julio desde aquí también y un saludo para Sara, la bibliotecaria de Muel, que fue... Bueno, es estupenda. Para los que estén usando el podcast solo en audio, pues hay que decir que aquí hay un gato, por eso decimos algunas cosas que a lo mejor no entienden. Bueno, hay 3 gatos, pero bueno, sale uno. Bueno, Lourdes, pues muchas gracias por haber participado a vosotros en el podcast de El Eco de los Libres, por haber publicado con nosotros el primer libro.
y esperemos que sigamos así. Lo veremos escribiendo. Sigue por esa línea, Lourdes. Sigue por esa línea, Lourdes. Eso y bueno, me gustaría que leyeras algún poema para acabar, si te apetece. Sí. Tanto si quieres leernos algo nuevo, también estamos abiertos a cualquier posibilidad. Entonces, vamos a despedir el podcast, yo creo que con 2 poemas. Vale. Un par de poemas y ya está. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Bueno, voy a empezar con uno nuevo que ahora no sé dónde está. Sí, aquí está. Este es nuevo. Este, de todas maneras, se ha hecho en varias partes, porque se ha hecho en diferentes salas de espera. Bueno, en la sala de espera. Espero que suba el café. Espero que suba el tinte. Te espero a ti. Espero que pasen el lunes y el viernes y llegue el fin de semana. Espero un email. Espero un WhatsApp. Espero 6 meses la radiografía del dedo que estaba roto. Espero tus besos. Espero en la sala de espera y me desespero. Espero en la noche la llegada de mis hijas. Respiro cuando han llegado. Espero esa llamada que ya espero demasiado tiempo. Espero que suba la masa de mi bizcocho. Espero a que te duermas para poder desahogarme. Espero que me concedan la hipoteca para poder esperar a que esta casa sea mía. Espero que nunca me falten los besos de mi madre, las rimas de mi padre, el abrazo de mi hermana y de mi hermano, su llamada. Espero que llegue la paz con la luz apagada. Y ya, apagado el ruido, espero que salga la luna y espero a que se llene. Entonces obtendré mi premio cuando ella se renueve. A veces espero algo de ti y esperando me quedo. Espero la vida y la vivo esperando. Decidida estoy a prolongar esta espera. Siento miedo de no esperar nada o de no poder siquiera seguir esperando. Este poema surgió después de hablar un poquito con mis padres. Huésped. En mi casa es invierno. Las frías paredes no crean hogar que arrope. Cierro los ojos y vuelo. Necesito fabricar la lumbre que me ayude a pasar la noche helada. Sueño con papá cantando frente al espejo. Él no lo sabe, pero lo observo. Su voz se graba en mi alma callada. Sueño con mamá y sus manos guiando las mías, haciendo rosquillas con el anís que embriaga mis papilas. Me convierto en huésped de mi infancia, rescatando recuerdos que calientan mi casa. La niña que es hija se convierte en madre, que cuida sin hombre, pero con dicha. Ay, mamá, sé que esta libertad te gusta. Mi madre, que es mi casa, no mi madre. Huésped. En mi casa es invierno. Las frías paredes no crean hogar que arrope. Cierro los ojos y vuelo. Necesito fabricar la lumbre que me ayude a pasar la noche helada. Sueño con papá cantando frente al espejo. Él no lo sabe, pero lo observo. Su voz se graba en mi alma callada. Sueño con mamá y sus manos guiando las mías, haciendo rosquillas con el anís que embriaga mis papilas. Me convierto en huésped de mi infancia, rescatando recuerdos que calientan mi casa. La niña que es hija se convierte en madre que cuida, sin hombre, pero con dicha. Ay, mamá, sé que esta libertad te gusta. Mi casa ya no está fría. Las canciones y las rosquillas se han convertido en astillas que prenden y crean llama. Esta noche han alumbrado
mi alma.